Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy tenía ganas de hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo en Turquía. Creo que no es ninguna novedad respecto al terremoto que han tenido que soportar en la última semana, y tenía ganas de hablar obviamente desde un enfoque que tenga que ver con el fútbol, pero también un poco acerca de la tragedia en general, para el que no sepa los detalles, qué es lo que ocurrió, y después entrar en las consecuencias y el impacto que está teniendo al día de hoy en la Superliga Turca. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su like, que se suscriban al canal activando la campanita, y sin muchas más vueltas que dar, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, como les digo siempre, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Obviamente, si querés seguir todo lo que tiene que ver con las principales ligas del mundo que ya han retomado su actividad habitual, obviamente si querés seguir a tus selecciones, si querés seguir a tu equipo favorito, te recomiendo que te la descargues porque vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita, tanto para iOS como para Android. En la madrugada del 6 de febrero, un fuerte terremoto azotó la ciudad turca de Gaziantep, dejando un saldo hasta el momento de hacer el video de más de 35.000 muertes y miles de desaparecidos, entre Turquía, que fue el país principalmente afectado, pero también algunas zonas del país de Siria. Según estima la ONU, el terremoto ha afectado la vida de más de 26 millones de personas, muchas de estas perdiendo incluso su hogar. Si bien la cifra oficial es de 35.000 hasta ahora muertes, se cree que posiblemente este número se pueda llegar a duplicar con el correr de los días, obviamente cuando empiecen a retirar los escombros y sigan encontrando lamentablemente personas que hasta el momento están en la lista de desaparecidos, y se cree que posiblemente al duplicarse este número se termine convirtiendo en una de las catástrofes naturales más mortales de la historia y obviamente también de los últimos 100 años de la humanidad. Ahora bien, para entender un poco más allá de que se aleja del punto de lo que tiene que ver con el fútbol en sí, por qué fue tan destructivo y por qué termina siendo tan grave este terremoto, el primer terremoto que se registró, este que les comentaba, el 6 de febrero por la madrugada, que era cuando en ese momento estaban todos durmiendo en la ciudad de Gaziantep, fue un terremoto en la escala de Richter con un nivel de 7,8. Es considerado dentro de la misma como un terremoto grave, que puede causar daños extensos en el territorio. Pero a este terremoto, que ya de por sí era bastante importante, hay que sumarle que a la mañana siguiente, cuando se comenzaban las tareas de rescate, hubo una segunda réplica, que una réplica, para el que no lo sepa, es un segundo terremoto después del principal, que fue prácticamente igual en cuanto a la magnitud, 7,6 en la escala, que sacudió nuevamente el territorio turco, y además al menos se registraron 125 réplicas posteriores con una intensidad de 4 o mayor, es decir, réplicas no tan fuertes como las primeras, pero igualmente réplicas que eran importantes y que obviamente seguían sacudiendo el territorio turco. Los expertos explican que más allá de la escala en cuanto se mide la intensidad de este tipo de terremotos, otro de los factores claves en este tipo de fenómeno es la profundidad en la cual ocurren, ya que a más profundidad se dan, menor es el impacto que tienen sobre la superficie, por una cuestión obvia. A medida que la onda expansiva del movimiento de las placas tectónicas asciende hacia la superficie, va perdiendo fuerza. Lo que ocurrió puntualmente en este terremoto, en el caso del primer terremoto que ocurrió en Gaziantep, es que se dio a solo 16 kilómetros de profundidad, que parece un montón, pero normalmente para lo que es este tipo de fenómenos es muy poca profundidad, lo cual obviamente al ser una distancia tan corta para este tipo de eventos terminó generando un daño mayor. La zona donde ocurrió es una zona denominada compleja. En parte se puede encontrar la parte norte de la placa euroasiática, en la parte sur la placa africana y en la parte sureste lo que es la placa arábiga, por lo cual este tipo de movimientos termina generando un impacto en las tres placas, lo cual se termina extendiendo aún más la zona en la cual termina afectando el sismo. Por último, el epicentro del terremoto fue en una zona altamente poblada de Turquía, lo cual obviamente hace que más personas terminen viéndose afectadas, y donde además las viviendas no estaban construidas ni preparadas para un evento de este tipo, por lo cual gran parte de las construcciones terminaron colapsando y aumentando de esta manera el número de fallecidos y sobre todo de gente atrapada bajo los escombros, que al día de hoy siguen estando en esa infame lista de desaparecidos.
Desde lo deportivo se ha anunciado por parte de la Federación Turca de Fútbol que tanto el Atasport como el Gaziantep FK abandonan la Superliga Turca. La Superliga Turca tiene 19 equipos en su primera división y esta temporada la va a tener que finalizar con 17. Obviamente los dirigentes entendieron la medida y a pesar de que sigue en actividad la Superliga porque no se ha detenido más allá de todo lo que ha ocurrido, decidieron que sus partidos contaran como victoria 3-0 para sus rivales. Antioquía es la ciudad donde se ubica el Atasport y sufrió mucho el sismo, aunque el estadio de este equipo sigue estando en buenas condiciones, pero lógicamente está siendo utilizado como centro de atención médica para todas aquellas personas heridas que lamentablemente sufrieron de este terremoto. Por otro lado, Gaziantep, que es uno de los epicentros del terremoto, como les comentaba al principio, es donde se dio el primer gran terremoto de 7.8 y es claramente una de las ciudades más dañadas, por lo cual no están dadas las garantías, por miedo obviamente a que pueda haber otra réplica, para que se pueda desarrollar de forma normal la actividad deportiva. Cabe recordar que el atacante internacional ganés del Atasport, Christian Atsu, del cual creo que ya hemos hablado en algún momento, el exfutbolista del Chelsea, al día de hoy, al momento de hacer el video, al igual que el director deportivo del club, Taner Sabut, se encuentran desaparecidos. Ya ha pasado o ha transcurrido más de una semana desde lo que fue ese terremoto y más allá de alguna que otra noticia que decían que lo habían encontrado y que se encontraba en buena forma, la información oficial es que todavía no hay novedad de ninguna de estas dos personas, lo cual obviamente, ojalá al momento de subir el video esta condición ya haya cambiado y lo hayan encontrado a ambos de la mejor forma posible, sanos y salvos. Preocupa y mucho porque deben estar todavía atrapados entre los escombros si es que siguen con vida. Las consecuencias del terremoto generaron que otros elencos también deban dar un paso al costado y concluir su competencia en la presente temporada, como también ocurrió con el Malatyaspor y el Adanaspor de la Primera Liga, que es la segunda división del fútbol de Turquía. Tengamos en cuenta que el Malatyaspor, que también es conocido como el Yeni, tuvo lamentablemente una de las víctimas fatales de este terremoto, que fue el arquero Ahmet Eyüp Tarkaslan, que perdió la vida tras quedar atrapado en el terremoto. Un arquero de 28 años que era suplente en el equipo y que lamentablemente fue uno de los que terminaron siendo víctimas de este siniestro. Y no es el único, más allá de que quizás en cuanto a los futbolistas profesionales es el caso que más se viralizó, porque también hay muchas jugadoras y jugadores juveniles que también lamentablemente han perdido la vida en el territorio turco. Al día de hoy en la Superliga se han jugado 22 fechas y tiene un cómodo líder que es el Galatasaray con 54 puntos, seguido por detrás por el Fenerbahce con 45 y en la tercera y cuarta posición estarían el Estambul y el Besiktas. En cuanto al Gaziantep y el Atasport, uno estaba en el puesto número 10, el otro en el puesto número 14. En el Gaziantep juegan futbolistas que han tenido pasado por clubes importantes de Europa, como Maxim, el rumano que jugó en la Bundesliga en el Stuttgart, como el caso de Markovic, el serbio que ha jugado en el Liverpool, por ejemplo, el caso también de Merkel, el alemán hoy en día nacionalizado kazajo, que ha jugado durante también gran parte de su carrera en el Milan y en el fútbol italiano, Ángelo Zagal, el chileno, y habrá que ver qué termina ocurriendo si muchos de estos jugadores deciden dar un paso al costado e irse a jugar a otros equipos, pero al menos desde lo deportivo, como una buena noticia entre comillas, es que la Federación Turca ha confirmado que más allá de que no jueguen lo que resta de la temporada, le van a conservar el cupo y no van a perder la categoría y van a seguir la próxima temporada de la Superliga Turca. Cabe destacar que a lo largo de la historia otros terremotos de esta índole han sacudido el deporte, puntualmente el fútbol, y lo han llegado a paralizar durante un tiempo importante. El terremoto sufrido en Chile durante el sábado 27 de febrero del año 2010 es uno de los más fuertes registrados en la historia de la humanidad. En ese momento la magnitud fue de 8.8 en la escala de Richter. Duró durante 4 minutos en algunas de las localidades y el movimiento ocasionó inclusive un tsunami que lamentablemente dejó un saldo de 525 personas fallecidas y 25 desaparecidos. En ese momento la liga chilena se suspendió temporalmente y se tuvo que modificar el calendario y también el formato de la competencia dadas las condiciones. La Ciudad de México también vivió la peor catástrofe registrada en la historia, en lo que fue el 19 de septiembre del año 1985. Un movimiento que fue en la escala de Richter con una magnitud de 8.1 sacudió el Distrito Federal, derrumbando 252 edificios y dejando muchos también gravemente dañados. La cifra de muertes ascendió a 40.000 personas, por lo cual gran parte de los estadios terminaron siendo utilizados inclusive como morgues para poder reconocer
las personas que habían fallecido. El torneo Pro de 85 del fútbol mexicano se vio suspendido temporalmente por los sucesos, en lo que varios jugadores extranjeros se marcharon a sus países de origen por miedo a más desastres que pudieran ocurrir. Por ejemplo, también la catástrofe que se originó el 11 de marzo del año 2011 con un sismo del 9.0 en la escala de Richter en Japón, desató olas de un maremoto que alcanzaron hasta 40 metros de altura, lo que ocasionó obviamente un tsunami en la costa de la isla. Un total de 15.893 muertos y miles de desaparecidos y también heridos. Por obvias razones, la Liga de Fútbol japonesa se suspendió en cuanto a sus actividades durante varias semanas, además de que la selección nipona tuvo que declinar la invitación que tenía la Copa América del año 2011 a celebrarse meses después, obviamente por todo el conflicto que había dado. Sin duda, al día de hoy el aspecto futbolístico pasa a estar en un segundo plano totalmente en Turquía. Lo importante es que todos los desaparecidos aparezcan, mismo los que he nombrado en el video, el caso de Atsu, del director deportivo. Obviamente esperemos que el número de fallecidos no siga incrementando y a partir de ahí que tanto el territorio turco y su población como también Siria, que se ha visto afectada, puedan resurgir y salir adelante después de un fenómeno tan pero tan complicado. No mucho más para decir, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita, dejen su comentario, mucha fuerza para la gente de Turquía y de Siria y nos estoy viendo mañana en un próximo video.